Hola y bienvenidos al podcast número 27 de Píldoras para Zoho CRM. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la atención al cliente. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Pues básicamente porque Zoho ha sacado un nuevo producto. Bueno, ahora vamos a ver si es tan nuevo como dicen o no. Como digo, en el podcast de hoy nos vamos a centrar en qué es la atención al cliente y por qué prácticamente todas las empresas debemos realizar esta atención al cliente. Pero antes quiero recordaros que, sabéis que en Píldoras para Zoho CRM, en nuestra web, tenemos ya disponible la plataforma de formación online, a la cual os invito a que os suscribáis. Y tenéis ahí una serie de cursos, como digo, tenemos el curso de Zoho CRM para administradores, en el cual vas a aprender cómo poder administrar Zoho CRM desde 0 a 100, es decir, vas a ser capaz de configurar todas las opciones que Zoho CRM brinda para ti y adaptarlo a las necesidades de tu negocio. Después también tenemos el curso de Zoho Campaigns, que seguiré subiendo más clases, y esta semana publicaré la primera clase de del curso de Zoho Invoice, ¿de acuerdo? Así que, sin más, dicho esto, pasamos a hablar sobre el tema que hoy nos trata, que nos lleva, que es la importancia de la atención al cliente. Pues bien, como digo, el motivo de este podcast, el iniciar este podcast, ha sido básicamente porque Zoho el pasado día 18 publicó el lanzamiento de su nuevo producto Zoho Desktop, Zoho Desk. ¿Por qué he dicho antes en la introducción veremos si es tan nuevo como dicen? Pues bien, porque en realidad no es que sea un nuevo producto, viene a sustituir nuestro Zoho Support, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues Zoho Support era una herramienta, basada en, centrada en dar soporte y atención a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Era una herramienta que también tenía un interface ya un poquito, para mi gusto, obsoleto, se había quedado en las versiones anteriores del interface. Y bueno, Zoho Desk ha venido para sustituirlo. ¿En qué sentido? Pues bueno, realmente lo que han hecho es darle una vuelta de tuerca a lo que sería un software de atención a clientes. En realidad, podríamos decir que Zoho Desk lo que ha hecho es coger la base que tenía Zoho Support, cambiarle el interface, ¿de acuerdo? Pero no solamente a nivel de realizar un cambio visual, como pasó con Zoho CRM, es decir, al igual que Zoho CRM aportó un cambio visual, que era lo primero que veíais, y además aportó una serie de funcionalidades nuevas que lo han hecho un producto muy competitivo y muy funcional y sobre todo muy productivo. Con Zoho Desk ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que en este caso sí que le han cambiado el nombre, por lo que digo, porque le han ampliado más el concepto. De hecho, Zoho Desk ahora mismo Zoho lo vende o lo anuncia como el primer software de atención al cliente basado en el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Esto que suena así un poquito raro. Pues básicamente se basa en que hasta ahora el departamento de soporte, es decir, la gente que realizaba la atención al cliente o daba soporte, pues tenían herramientas algo descentralizadas o un poco descentralizadas. Con Zoho Support la verdad es que esto ya se reducía esta brecha, había ya un contacto entre lo que era la resolución de incidencias y los datos del cliente que solicitaba esa incidencia. Pero con Zoho Desk esto lo han mejorado sensiblemente. Pero antes de empezar a hablar sobre un poco qué es Zoho Desk, vamos a decir o vamos a explicar qué es esto de un software de atención al cliente o de soporte y por qué creo que es necesario, ¿de acuerdo? A ver, en primer lugar, lo que tenemos que reflexionar es, oye, ¿por qué tengo que seguir escuchando este podcast, ¿no? Si yo no tengo atención al cliente, ni tengo soporte y no me interesa. Pues mira, para un poco y antes de desconectarte creo que es interesante que hagamos juntos esta reflexión.
para mí, toda empresa, este es un tema que muchos clientes me lo comentan, me dicen, oye Alberto, pero es que yo no necesito una herramienta para dar soporte a mis clientes, porque yo soy abogado, entonces ¿para qué necesito esto? O yo soy auditor, o hago cualquier otro tipo de actividad de servicios, o incluso vendo un producto, ¿de acuerdo? Bien. Si nos basamos en lo que queremos o en la filosofía que yo quiero transmitir a través de las herramientas de Zoho, y yo creo que es la filosofía que Zoho está intentando trasladar a sus clientes, es de que la empresa debe ser un todo, la empresa debe ser un equipo. Bien, cuando eres pequeño dices yo lo hago todo y lo llevo todo en la cabeza, pero conforme vas creciendo, y para eso utilizamos las herramientas, este tipo de herramientas, porque tenemos en mente crecer y hay que crecer de manera escalonada y de manera organizada, pues el tema de la atención al cliente creo que es una herramienta, o debería ser una herramienta que tiene que estar en cualquier empresa, por lo menos cualquier empresa que quiera estar centrada en su cliente. Me explico. Un abogado, un auditor, cualquier actividad que realicemos con nuestros clientes siempre van a surgir problemas. ¿Por qué no canalizar esos problemas, esas incidencias que van a tener nuestros clientes de una manera, como digo, organizada y centralizada, y que él pueda incluso tener control de qué incidencias tiene abiertas contigo y en qué situación están? Yo creo que es una reflexión que deberías de hacerte, ¿de acuerdo? Porque creo que es interesantísimo el disponer de una herramienta como esta. ¿Para qué? Pues para completar esa atención personalizada, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, explicado el motivo por el cual creo que cualquier empresa, sea del tamaño que sea y sea del sector que sea, necesita una herramienta de atención al cliente, siempre que queramos tener una empresa que se diferencie del resto, hoy en día siempre lo digo, competir en precio no es la mejor estrategia, porque siempre va a venir alguien a reventar los precios. Por lo tanto, creo que la estrategia debe ser diferenciarte en servicio, y ese servicio se logra con una atención excelente hacia tus clientes. ¿Y cómo lo hacemos? Ya, si recordáis lo que hemos hablado en muchos casos, con Zoho CRM lo que vais a poder es tener un control comercial, es decir, preparar nuestras entrevistas, nuestras reuniones, tener información al día de cómo está esa situación, cómo le puedo vender más, etcétera, etcétera. Pero para poder seguir vendiéndole más a un cliente, no nos olvidemos que siempre hablamos del concepto de fidelización, y una parte de la fidelización con los clientes es atenderlo y hacerle un buen seguimiento postventa. No es bueno vender mucho y luego no tener un servicio postventa adecuado, porque ese cliente se nos va a ir, va a perder nuestra confianza, ¿de acuerdo? Entonces, o va a perder la confianza en nosotros, mejor dicho. Entonces, aquí es donde entran las herramientas de soporte. Y soporte y atención al cliente. No me gusta dejar solamente el concepto de herramienta de soporte, porque aquí sí que tendemos a pensar que como yo no doy soporte a mis clientes, no necesito esta herramienta. Es una herramienta de soporte y atención al cliente, las dos cosas. Es muy flexible y podemos adaptarla a nuestras necesidades. Bien, pues como decía, dicho esto, vamos a empezar a hablar de qué es Zoho Desk, ¿vale? Y las novedades que nos aporta. Bien, pues Zoho Desk, como digo, es una evolución de un producto que no sé si conocíais, que se llamaba, ya lo he dicho, Zoho Support. Entonces, con esta evolución lo que han hecho es cubrir un defecto que tenían la mayoría de los programas de soporte. Si sois una empresa que utiliza este tipo de programas, sabréis, y si lo habéis mirado en el mercado, sabréis que hay una oferta, como pasa en todo, igual que pasa con los CRMs, hay una oferta tremenda de diferentes productos que dan este tipo de servicio. Y yo siempre digo que incluso seguro que los hay mejores, ¿de acuerdo? Pero al final yo lo que valoro es poner en una balanza lo que me da una herramienta y lo que pierdo por utilizarla. En este caso, las herramientas de Zoho, y hablando concretamente de Zoho Desk, ¿vale? Lo que me dan es una integración total con mi base de datos del CRM, si es que la tengo, ¿de acuerdo? Es decir, si trabajo de manera conjunta y ya tengo un Zoho CRM, el utilizar con Zoho Desk va a ser imperativo. ¿Por qué? Porque además con esta evolución que dice que está contextualizada, lo que te va a permitir que es pues que la gente de tus compañeros que den atención al cliente, o incluso tú mismo, cuando estés abriendo la herramienta, porque no tenemos que pensar en una gran empresa, hay veces que tenemos nuestra mente, es como que se divide. Estoy mirando la pantalla del Zoho CRM
mente y mi mente se transforma en una mente comercial, ¿no? Cuando somos un autónomo. Yo soy comercial de mi empresa y estoy centrado en la venta. En ese momento Zoho CRM me da la información necesaria para vender mejor. Pero cuando yo cambio el rol y digo, bueno, voy a ver qué problemas tienen mis clientes conmigo, ¿de acuerdo? O con mis productos o con mis servicios. Entonces cambio y me paso a Zoho Dex. Y Zoho Dex me da un contexto, ¿de acuerdo?, centrado en la resolución de problemas. Ahí cambio y parece que me transforme, ¿no? Los autónomos tienen esa gran versatilidad de camaleónica, ¿no? Entonces estamos viendo ese Zoho Dex y ese Zoho Dex lo que nos va a dar es herramientas. ¿Para qué? Pues para atender mejor. Por ejemplo, algunas de las novedades que tienen es que te permiten, por ejemplo, tener información. Si estoy viendo una incidencia de un cliente, puedo saber qué cliente es, lógicamente, eso es lo primero, pero además ahora se integra totalmente con el CRM, con lo cual puedo incluso acceder a datos relativos al CRM, puedo tener información de diferente tipo de este cliente, por ejemplo, que deciros, pues hasta el tiempo medio de resolución que tengo con él, puedo saber incluso los ingresos recibidos en función de las oportunidades que tiene abiertas. Como veis, tiene muchísimas, no me quiero enrollar en esto por no hacer muy largo el podcast, ¿de acuerdo? Esto si os interesa, me lo decís y podemos preparar más adelante un curso de Zoho Dex, ¿de acuerdo? Porque es una herramienta, como digo, muy interesante. Entonces, tenemos una información muy importante. ¿Por qué el tener esta información a mano es relevante a la hora de resolver una incidencia? Pues básicamente porque si tenemos un volumen muy alto de incidencias, puede ser porque nuestro negocio esté orientado a eso, o puede ser porque nuestros clientes pues tengan una serie de problemas y tenemos que resolverlos. Lo que nos va a ayudar es a priorizar. Yo puedo saber qué perfil de cliente es y saber el nivel, el grado de relación que tenemos, ¿vale? Como digo, si eres un autónomo que lo haces todo, pues simplemente con ver su ficha ya te lo puedes imaginar. No te tienes que ir a Zoho CRM, desde ahí puedes ver la información básica. Pero si además tienes compañeros que se dedican a dar o tienes gente especializada en este tema, pues la ventaja es que esta gente, sin tener acceso a la parte comercial, puede ver información que le ayude a resolver mejor la incidencia. La información siempre decimos que es poder, ¿de acuerdo? Podemos ver, incluso cuando estamos en la incidencia, qué soluciones sugeridas le ofrecen. Es decir, si él nos plantea un problema muy recurrente, pues tenemos ahí una serie de soluciones que se le han dado en otras ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, si imaginaros que el típico cliente que siempre te pregunta cómo se hace tal cosa, si tú ya le has respondido a eso, tienes esa solución a mano, con lo cual no tienes que pensar, oye, ¿cómo hice aquello que le contesté? Pues la tienes esa solución a mano y puedes hacer un reenvío de esa misma solución. O un compañero tuyo que se haya incorporado, esto pasa mucho, la curva de aprendizaje de nuevos compañeros que se integran en el departamento de soporte o de atención al cliente, pues tienen esas respuestas rápidas, esas soluciones que ya otros compañeros le han dado anteriormente y de esa manera pues pueden aprender y el cliente va a notar menos que esa persona es nueva en la empresa o no tiene tanto conocimiento de la herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, esto por un lado, es decir, te da una información, como digo, relacionada totalmente tanto con la que ya ha tenido a nivel de vida en la resolución de problemas como información del CRM, ¿de acuerdo? Después tiene un modo de trabajo que una vista nueva que han sacado, ¿vale? Porque partimos, ya lo he dicho antes, pero os recuerdo, el interface es totalmente nuevo, la verdad es que es muy agradable, es mucho más moderno y bueno, y la verdad es que se ha quedado bastante elegante. Entonces, esta vista te permite activar un modo de trabajo que es a modo yo lo llamo modelo Canvas, ¿de acuerdo? El modelo Canvas, que es este de etiquetas. Entonces te permite ver en una especie de etiquetas, o sea, te distribuye la visualización de las incidencias en lugar de la típica lista como una bandeja de un correo que aparecen todos en horizontal, pues te lo aparecen en modo vertical. Si os dais cuenta, ya lo hablamos en un podcast que hablamos sobre Sales Inbox, Zoho está trabajando mucho en la vista vertical porque se parece mucho al modelo Canvas y la verdad es que cuando lo pruebas te aclara mucho, te ubica a ti. Entonces él lo que hace en este modo de trabajo es que te coge las incidencias y en lugar de mostrártelas por orden de entrada, te las prioriza y te dice las que son de clientes, las que son por ejemplo, un cliente típico que tenemos nuestro día a día pero no tenemos ninguna oportunidad abierta con él, pues nos las pone en una especie en una columna, ¿no? En un grupo de etiquetas.
que cada etiqueta sería una incidencia. Luego otras que tienen oportunidades abiertas, de tal manera que yo puedo saber aquellas que son de ventas que están pendientes de cerrarse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le puedo dar una prioridad mayor a otras, eso ya depende un poco de vuestra estrategia. Luego tengo también de contactos o incluso de posibles clientes que nos hacen peticiones de ayuda y demás. Entonces, por ejemplo, a lo mejor estas, como no son clientes, pues les puedo dar una prioridad inferior. Es decir, lo que me permite es el propio Zoho Dex, lo que te hace es que te organiza y te prioriza en función incluso de las fechas de vencimiento de cada como digo, de cada incidencia y te organiza las que están más cerca de vencer para que las priorices, pero todo esto lo hace de una manera automática, ¿de acuerdo? Con lo cual es de verdad que yo en cuanto vi esta vista me encantó porque me ayudó a organizarme. Luego también lo que os decía, el editor de contexto, cuando yo estoy contestando al correo, yo lo diré, a la incidencia, porque esto además se gestiona como si fuera un correo electrónico, ¿de acuerdo? La ventaja que tiene es que yo cuando estoy contestando me entra la incidencia como un correo electrónico más. Entonces yo cuando le contesto, a la hora de contestar, como decía antes, tengo una vista con todas las soluciones o otras opciones que he podido tener con él, ¿de acuerdo? Es decir, cosas que ya le he resuelto. Entonces tengo esa información a mano y disponible en todo momento. También han incorporado una funcionalidad nueva que, bueno, que si sois varios en el equipo, la verdad es que viene muy bien, porque hay veces que, pues bueno, puedes integrar en la conversación a otro compañero porque tú recuerdas que esa persona, ese otro compañero resolvió algo parecido, a lo mejor no lo terminas de encontrar, entonces utilizando lo típico, esto que se utiliza en muchas redes sociales ahora, que es la arroba y su nombre, lo incorpora en la conversación y a partir de ese momento les participe también de esa incidencia para que te ayude a resolverla o incluso se la puedes derivar a él, ¿de acuerdo? Ahora también se va a integrar o se ha integrado ya con, digamos, puede derivar acciones a Zoho CRM o a Zoho Projects, ¿de acuerdo? De tal manera que se puede entrelazar mucho mejor, como he dicho antes, pero ya no solamente a nivel de información, sino a nivel de acciones que deriven de esas incidencias, ¿de acuerdo? Y luego una parte que también ha mejorado mucho, que la verdad es que está muy interesante, es el tema de información, ¿no? De informes. Por un lado tengo un dashboard, ¿vale? Un tablero de mandos de donde el administrador puede ver un poco el volumen de entrada yo lo diré, de incidencias, de respuestas a estas, puedo ver incluso los agentes que tengo en línea, los que no están en línea quiere decir que están conectados y operativos en ese momento, e incluso el nivel de trabajo que tienen, ¿de acuerdo? Puedo ver ahí las conversaciones más frecuentes, ¿de acuerdo? Con lo cual tengo un escenario de cómo está esto para el administrador, si somos un equipo medianamente, aunque seamos pequeños o ya más grande, tengo una visión muy buena y muy visual sobre, como os digo, sobre el tema, yo lo diré, sobre un poco la situación de la empresa, ¿no? A nivel de servicios de lo que es la atención al cliente, ¿de acuerdo? Este tipo de capturas estarán en las notas del post, ¿de acuerdo? Porque he escrito un post, sabéis que siempre el podcast va acompañado de un post que está en la página web de pildoracrm.com, ¿vale? Y ahí estarán algunas de las capturas de lo que os estoy hablando, pegarle un vistazo. También luego hay informes basados en tiempo. ¿Esto qué pasa? Que te va a permitir también a los administradores tener un registro del tiempo necesario para responder a las entradas, es decir, qué tiempo tardo yo en responder a las entradas, qué tiempo medio necesito para resolver cada incidencia, etcétera, etcétera. Toda esta información es muy visual, muy agradable y la verdad es que te permite ver si el cliente, centrarte, ¿no? Ayudarte a centrarte y ver qué cliente puedes, ¿cómo decir?, darle prioridad y cuál te puede retrasar un poquito en darle una solución. Toda esta información la tienes, ya os digo, de una manera visual y muy interesante. Entonces no quiero ya alargarme más porque estos son novedades que os digo que también podéis leer en el post, en las notas del podcast, ¿de acuerdo? Y lo que sí que os recomiendo es que hagáis esa reflexión. Realmente Zoho Dex es una herramienta, como digo, de soporte y de atención al cliente y creo que vale mucho la pena que reflexionáis sobre la necesidad de tener esto porque
bueno, pues sinceramente es una manera de subir tu empresa a otro nivel, ¿de acuerdo? Tener controlado todas las respuestas, o sea, todas las problemáticas que los clientes te planteen, yo creo que es esencial. Había un momento en el que antes de tener una herramienta de este tipo, que siempre decías, bueno, pues te llaman por la calle, te lo tienes que apuntar, pues en lugar de eso puedes o bien tener un formulario, porque eso no lo he dicho por no enrollarme, puedes tener un formulario en tu web donde canalices y canalices todo este flujo de entrada de peticiones, es decir, el propio cliente va a ser el que registre esa incidencia en la web, o bien a través de un correo electrónico, es decir, puedes crear un correo electrónico de soporte y todo lo que entre ese correo electrónico te derivará a esta herramienta. Incluso esta herramienta también ahora incorpora la gestión de incidencias a través de las redes sociales. Tú puedes tener en tu campaña de gestión de redes sociales, posiblemente habrán empresas que la lleven muy bien y te entrarán quejas a través de estas redes sociales, por ejemplo a través del muro de Facebook. Pues esta herramienta es capaz de coger esas quejas, trasladarlas como una incidencia para que el departamento de calidad lo cree. Es decir, Zoho Desk no solamente tenéis que verlo como reflexión final, como una herramienta de soporte, sino es una herramienta de atención al cliente y de gestión de calidad. ¿De acuerdo? Porque le podéis dar muchas funcionalidades. Y si tenéis dudas de eso, cómo puede encajar esto, si pensáis que os encaja, pero todavía no he conseguido explicarlo, os he conseguido trasladar esta necesidad, pues por favor ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de la página web, a través del correo de ayuda@pildoraz.com y nada, estaré dispuesto y encantado de explicaros cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Y nada, pues no me enrollo más, que ya me estoy pasando del tiempo y nada, recordaros eso, que espero vuestras valoraciones en iTunes, si os creéis que vale la pena el podcast, pues lo más cerca de las 5 estrellas que podáis. Y bueno, sabéis que en iVoox también está publicado, así que también vuestros me gustas y compartirlo en las redes sociales porque me ayudará a dar más continuidad al proyecto. Espero que os guste y si de verdad os gusta, por favor, apoyar el podcast porque realmente es importante vuestra opinión. Muy bien, nos vemos en el próximo.